Vámonos ahora con la liquidación de los trabajadores. Ya vimos tratamiento para ISR, tratamiento para IVA. En caso de que la empresa causara IEPS, pues es muy sencillo porque también el IEPS es mensual, entonces se tendría que seguir cumpliendo mensual. ¿Qué pasa con los trabajadores? La terminación de la relación laboral incluye la rescisión de contrato por fin de la empresa. Por lo tanto, los trabajadores deben recibir su liquidación completa. Finiquito, es decir, prestaciones devengadas como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional de las vacaciones que no haya disfrutado, pero también deberán recibir prima de antigüedad, aunque no tengan los 15 años. ¿Por qué? Porque no se está yendo el trabajador por su gusto. Se está terminando porque ya no va a existir la empresa. Entonces, es una liquidación completa, con prima de antigüedad de 12 días por cada año trabajado, topado al doble del salario mínimo, no al doble de la UMA, doble de salario mínimo. Y la indemnización de 90 días de salario completo. ¿Se puede llegar a un acuerdo distinto con los trabajadores? Sí, definitivamente se puede llegar a un acuerdo distinto. Pero es bien importante que nosotros hagamos un convenio de rescisión de trabajo. Hace ratito me preguntaban que si necesitábamos dar aviso a alguna autoridad laboral o que la autoridad laboral nos certificara que ya habíamos cumplido con las deudas de los trabajadores y dijimos que no es necesario este tipo de avisos, pero que sí recomendaba hacer algo. Lo que recomiendo hacer, y lo recomiendo no nada más en este caso, sino siempre que se termine una relación laboral, sea por el motivo que sea, recomiendo hacer un convenio de rescisión de contrato. Ese convenio de rescisión de contrato en donde ambas partes establezcan que se termina la relación laboral por el motivo y señalar el motivo de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo por el cual se está terminando la relación laboral. Ahí mismo se hace la entrega de la liquidación o del finiquito, pero lo más importante de ese convenio, además de la aceptación, de la expresión de la aceptación voluntaria de ese convenio, es que ese convenio se ratifique ante la autoridad laboral. Importantísimo. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos invitando a una autoridad para que corrobore que ese convenio fue firmado con aceptación del trabajador. Si nosotros nada más tenemos la renuncia firmada del trabajador, con la huella del trabajador, con una gotita de sangre del ADN del trabajador, bueno, eso nos meteríamos en problemas, pero con la huella del trabajador, las renuncias siempre se pueden desconocer. El trabajador siempre puede desconocer la renuncia. Nos dice el licenciado Francisco, ¿puede ser con un notario? Yo no lo recomiendo. No recomiendo con un notario. El notario sí es un fedatario público, pero no recomiendo con un notario porque ya hay antecedentes de que en materia laboral la fe pública del notario el mismo no lo consideran tan válido. Ahí, e incluso nos sale más económico porque ratificar el convenio ante la autoridad laboral no tiene costo. Y en cambio, ratificar un convenio ante el notario, ahí sí tiene costo. Ahí no ante el notario, ante la autoridad laboral. Entonces, hacer ese convenio ante la autoridad laboral nos va a disminuir de una manera muy importante posibles demandas en el futuro. Doctora, ¿qué pasa con...? Adelante. Disculpe que le interrumpa. En el caso de que determináramos optar por la suspensión, es procedente que dé de baja a nada más a una persona que está con nosotros y quedarnos sin personal ante el IMSS y mantener los sellos del IMSS. Forzosamente se tiene que quedar sin personal, porque si se queda con personal no puede presentar suspensión. Ok. Forzosamente. No, el hecho de que se suspenda ante el SAT no implica que se suspenda ante el IMSS.
son trámites separados, ¿sí? De acuerdo. Entonces, puede suspenderse ante el SAT y con el IMSS sigue vigente, sigue registrado el número de registro patronal, ya sin trabajadores, pero sea, sigue registrado. ¿no tienen, no multan o generan algún procedimiento por no tener trabajadores? No hay problema. Excelente, disculpen, gracias. Con gusto. Doctora, Bien. perdón que le interrumpa. En Adelante. pantalla estará apareciendo una encuesta, si nos pudiesen hacer favor de contestarla con la finalidad de tener una mejor experiencia. Bien, entonces ya está la encuesta abierta por si gustan irla contestando. Bien, entonces tenemos, dentro de la liquidación también aplica el pago de 20 días por año. Bueno, no, el pago de 20 días por año aplica cuando el trabajador solicita reinstalación. Pero aquí no hay posibilidad de reinstalación. ¿Por qué? Porque la empresa va a cerrar. O sea, ya la empresa no va a existir. Entonces, ¿dónde te reinstalo? Es imposible reinstalar. Es imposible también negar la reinstalación. Pero habría incongruencia. Si está suspendido significa que no tienes movimiento, hablando de los trabajadores. Así es, licenciada. Por eso señalamos que forzosamente debe de no tener trabajadores para poder suspenderse. Pero el número de registro patronal puede seguir activo, sin trabajadores. Ese número de registro patronal no va a tener un solo trabajador registrado, pero sí sigue activo el número de registro patronal. Es a lo que se refiere la intervención del licenciado Alfredo. Perdón, Bien, pues, adelante. disculpa, para efecto de la encuesta, la primera pregunta del 1 al 5, ¿cuál fue tu experiencia? ¿5 es la mayor o 1? Ah, qué buena pregunta. Sí, no me vayan a calificar con... Al revés. Bien, no sé, ahorita nos platican. Census, ¿cuál es la mayor? Ok. Bien, pregunta la licenciada Rosy, ¿sería recomendable dar la baja del registro patronal? No. Cuando es una suspensión, no recomiendo dar de baja el registro patronal. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a reactivarnos, tendríamos que comenzar desde cero la solicitud de registro patronal. En cambio, la suspensión implica que en algún momento nos vamos a reactivar. Si nos suspendemos, es provisionalmente. Entonces, cuando volvamos a reactivarnos, pues ya no tiene caso volver a hacer el trámite desde el inicio ante el seguro. Por eso no recomiendo que se dé de baja. En cuestión de las deudas, ¿qué pasa con las deudas para la empresa que está en liquidación? Las deudas que nosotros, persona moral, no pagamos, se consideran ingresos acumulables. Si hay un pasivo que no vamos a pagar, es ingreso acumulable. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, de acumular los pasivos que no vayamos a pagar. Cancelarlos, sí, los cancelamos, cargando a el pasivo y abonando a otros ingresos. Y esos otros ingresos va a ser acumulable para efectos de ISR. Pero este ingreso no es objeto de IVA porque no se está vendiendo, no se está arrendando, no se está prestando un servicio. Entonces, este ingreso no causa IVA, no es objeto de IVA, simplemente es objeto de ISR. Pero ¿qué pasa cuando a quien le debemos es un accionista? Algo que puede ser muy en la realidad. Las deudas son accionistas. Ya dijimos hace ratito que cuando nos prestan, el acreedor es un accionista, forzosamente, por favor, tengamos un contrato. Y ese contrato hay que ratificarlo ante notario para darle fecha cierta, para darle fuerza legal, porque si no la autoridad presume que ese contrato se acaba de firmar y que es una simulación por un ingreso omitido que la empresa le quiere dar el tratamiento de préstamo de socio. Por eso tenemos que ratificarlo anteriormente. Entonces, estas operaciones son súper comunes. Que el accionista le meta dinero a la empresa y que no se considere capital es muy común. Por eso es importante que tengamos el contrato. Y una opción es, ya que si nosotros no le vamos a pagar al accionista, sería ingreso acumulable.
para evitar que sea ingreso acumulable, lo que podemos hacer es capitalizar esos créditos a favor de accionistas, quitarlos del pasivo y mandarlos a capital. Porque si yo dejo de pagar capital, no es ingreso acumulable. Si dejo de pagar deudas, sí es ingreso acumulable. Por eso la recomendación es que se capitalice los créditos a favor de accionistas. Permítame un momento, licenciado Rossi, para terminar con esta idea y luego nos vamos con la pregunta que tiene en cuestión del IVA, ¿sí? Con gusto. Bien, entonces, esta parte de capitalización de créditos es una estrategia para evitar considerar como ingreso acumulable la falta de pago de ese crédito. Sin embargo, recordemos que en este 2021 hubo una modificación al artículo 30 que nos dice plazos de conservación de contabilidad y específicamente habla de que tenemos que conservar las actas en las que se haga constar la disminución de capital mediante reembolso a socios. Y ahí nos dice que tenemos que conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras cuando el reembolso se pague en efectivo. Y las actas en donde se haga constar la disminución del capital mediante liberación concedida a los socios, se deberán conservar las actas de suscripción. ¿A qué está haciendo referencia? Disminución de capital por liberación concedida a los socios. Pues aquí es completamente aplicable. Y entonces, cuando cuando hagamos esta estrategia de capitalización de pasivos, cuando capitalicemos pasivos, que es la estrategia que les estoy diciendo para no considerar ingreso acumulable la falta de pago del pasivo, tenemos que cumplir con la conservación de la contabilidad y tenemos que cumplir con esta nueva regla miscelánea que nos obliga a guardar mayores documentos para corroborar que en realidad es un pasivo que se capitalizó. Y aquí nada más pongo el inicio de la regla, pero la regla está más larga, ¿sí? Si aplicamos esta estrategia, tenemos que irnos a esta regla para dar cumplimiento completo a esta obligación. Ahora. Perdón, una pregunta al respecto. Entonces, tendríamos que conservar el contrato original de la deuda y posteriormente la asamblea donde se acepte la conversión de deuda a capital. Y esas serían las únicas dos documentos que se tendrían que conservar. No. No. Esos son los primeros dos documentos que tendría que conservar. Pero hay que leer completo este reglamento, esta regla 2.8.1.23, es una regla nueva, se acaba de publicar con la miscelánea de 2021, antes no existía, y se publicó porque se adicionó una fracción, se adicionó un párrafo en el artículo 30 del código. Entonces, son muchos. Entre esos requisitos, tenemos que tener una certificación de un contador público inscrito ante el SAT. Esa certificación es para que Hacienda se quede muy tranquilito de que en realidad el pasivo existía desde antes. Entonces, si lo vamos a hacer, leamos completita la regla, ¿sí? De acuerdo. Gracias. Con gusto. Licenciada Rosy, si gusta hacer la pregunta, si gusta tomar el micrófono. Sí, muchas gracias. Regresando a lo de las cancelaciones de los pasivos. Entonces, se supone que el IVA, bueno, entiendo que, por ejemplo, cuando provisionamos esas deudas, nos sirvió como deducción en un ejercicio. Entonces, así como se consideró deducción, al siguiente ejercicio que ya vimos que no pagamos, se convierte en un ingreso acumulable, que ya nos dijo que lo manejáramos como otros ingresos. Entonces, el efecto del IVA solamente sería contable porque pues no lo estás pagando realmente. No, es que ahí no hay IVA. Ahí no hay IVA. ¿Por qué? Porque tomar una deuda no causa IVA. Cuando me refiero a la deuda a proveedores, por ejemplo, que ya voy a cerrar la empresa y tengo todavía una deuda a proveedores, pero no se va a pagar. La realidad es que ya no, a lo mejor ya no, pues sí, no lo vas a pagar, en el caso que no lo vayas a pagar.
Cuando No lo tú vamos a pagar. provisionaste, cuando tú provisionaste ese subtotal de tu factura te sirvió como deducción, vamos a llamarlo normalito, te sirvió para gasto en un ejercicio, por ejemplo, anterior. No lo vas a pagar, en automático se convierte en ingreso acumulable para el siguiente ejercicio. Entonces, el IVA, tratamiento del IVA sería únicamente contable, la cancelación pues de ese IVA. Y lo único que acumula sería el ingreso, el subtotal pues que No, provisionaste. no, se acumularía lo que se dejó de pagar. El IVA que iba a ser No, sí, pues el acreditable, saldo pues de que, ¿perdón? sí. No, me escucho. Ajá. El IVA que nosotros provisionamos cuando compramos la mercancía, ese IVA no lo pudimos acreditar porque no estaba pagado. ¿Sí? Así es. Entonces también hay que cancelarlo, ya no lo vamos a pagar. Pero dejamos de pagarle al proveedor tanto vamos a darlo con asientos contables. Cargo a gastos, cargo a IVA, abono a proveedores. Y el abono a proveedores es de 116 pesos. Cargo a gastos 100, abono a IVA, cargo a IVA 16. Y proveedores 116. ¿Cuánto le debo a proveedores? 116. Entonces, voy a descargar proveedores 116, cargo a proveedores 116, abono al IVA que ya no voy a poder acreditar, que ya no voy a pagar 16, y la diferencia es la que va a ser ingreso acumulable. ¿Sí? Es a lo que se refería, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Okay. Sí. Si ese ingreso, ese IVA, pues sí se tiene que cancelar porque ya no se va a poder acreditar porque nunca se pagó. Bien. Ahora, otra cuestión que podría pasar, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿A qué se refiere con certificación de pasivos? Más específico, ¿qué trabajo ejecuta el contador público? Ahí, licenciado Joel, la regla que estamos haciendo mención nos dice exactamente qué requisitos tiene que tener la certificación que haga el contador público. Esa regla no la estoy poniendo completa, es una regla un poco extensa, no la estoy poniendo completa porque son bastantes fracciones, ¿sí? Y bueno, no es es nada más para que nosotros sepamos que si hacemos capitalización de pasivos, tenemos que voltear a ver esta regla. Otro tema es qué pasa si no logramos vender todos nuestros activos. Ya pagamos nuestros pasivos o ya nos organizamos con los proveedores. ¿Qué pasa? ¿Le puedo pagar a mis socios con lo que me quedó en físico? ¿Le puedo pagar con inventario? ¿Le puedo pagar con equipo de cómputo? Pues sí le puedo pagar con entrega de activos. Pero recordemos que el artículo 14 establece que es enajenación toda transmisión de propiedad. Y entonces, si nosotros repartimos ya sea dividendos o repartimos capital en especie, es una enajenación por ser una transmisión de propiedad. No nos podemos librar de esto porque la única manera que nos podemos librar es vendiéndolo y pagándole en cash al socio. Pero si no vendimos, le entregamos bienes, pero entonces hay que considerar el IVA. Hay que considerar el IVA. Si hubiera un tratamiento, si Hacienda hubiera dado, si el legislador hubiera dado un tratamiento, así como lo da en fusión o en escisión, para que no se considere enajenación la transmisión de propiedad, pues aquí estaría padrísimo porque me conviene más, me hubiera convenido más pagarle a mis socios su haber social con bienes que venderlos, porque vendiéndolos a terceros causo IVA y entregándoselo a mis socios no causaría IVA, pero por eso el legislador no lo puso. El IVA por transmisión de propiedad se causa, ya sea porque lo vendiste a terceros o porque se lo estás entregando a tus socios en especie. ¿Se va a compartir el material? Sí. Ya lo tiene, Census ya tiene el material. Ahorita seguramente nos van a decir a través de qué vía lo van a compartir, pero sí lo comparten.
Bien, ahora, ¿qué pasa con la reducción de capital? Hay que tener cuidadito con la cuenta de capital de aportación. El artículo 78 nos dice qué pasa cuando retiro más capital de la cantidad que está en la CUCA. Generalmente, si en realidad estoy repartiendo capital, la CUCA va a ser superior al capital que estoy repartiendo. En una liquidación de una empresa que sea una empresa sana, una empresa recta, no vamos a tener este problema. Siempre la CUCA va a ser superior al haber social. Pero si llegara a ser el caso que la CUCA sea más pequeña que el haber social que vamos a repartir a los socios, aguas, tenemos que revisar el artículo 78.